especie de figura. Un segundito, siguen pidiendo admisión. Permítanme aceptar el ingreso. Bien, les decía entonces que el Leviatán es una obra que nos introduce inclusive en una temática mitológica a través de la cual el Estado se constituye en una especie de monstruo gigantesco que regula las relaciones de determinada sociedad. ¿Qué es el Estado? Pero en términos concretos, a ver, ¿qué recuerdan ustedes? Doctor. Doctor. Adelante, Dana, luego Ruth Marisol. Ya, bueno, doctor, en concepto de Estado, yo tengo entendido que es la forma de organización social que, bueno, regula la vida de los ciudadanos de una comunidad. Ya. Estás anotada, Dana. Siguiente. Ruth, adelante. Doctor, bueno, yo me decía algo similar que según es una forma de organización, doctor. Sí, eso yo también. Me gana la compañera. Forma de organización. ¿Tu primera participación, Ruth? Sí, doctor. Ya. ¿Qué apellidas? Coaquira Llanos Ruth Marisol. Coaquira Llanos. Sí, Coaquira Llanos Ruth Marisol. Llanos, muy bien. Adelante, Luis Alejandro Pavón. Puedo. Bien, está un poco más completa la definición que nos da Luis Pavón, ¿no es cierto? Robles. Bien. Patricia Noemí Claure, por favor, adelante. Un dios terrenal. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Patricia Claure. Primera participación también, ¿no? Patricia Noemí Claure. Bien, vamos con Josué Salazar. Bueno, doctor, se podría decir así en términos claros que el Estado es la forma de organización social cuyos elementos son territorio, soberanía, población y gobierno, ¿no? Y haciendo un poco referencia a lo que es el Leviatán, entendemos que el Estado te goza de un poder completo, o sea, de un poder punitivo, ¿no? Eso sería, doctor. Muy bien, ya estás anotado. Douglas Canaza, por favor, si es que hay algún criterio adicional, no mucho en la idea de repetir. Está bien, doctor. Para mí el Estado es una nación política y jurídicamente organizada en un territorio. Correcto, muy bien. Douglas Canaza, ¿no es cierto? Sí, doctor. Bien. Ahora, John Hidalgo, por favor. Buen día, doctor. Yo voy a dar una definición marxista del Estado. Se lo define como una fuerza subordinada a los intereses de la clase dominante o de la clase dueña de los medios de producción. Esta, a su vez, intenta mantener el orden, ya que no quiere que la clase domine el Estado, ya que una de las máximo marxismo es la desaparición del Estado. Ya, yo Marcelo Hidalgo. Bien. Ahora entonces, María Junet Callejas. Buenos días, doctor. Sí, Madai Ginecke. Bueno, yo tengo bueno, para No eres empezar, María, yo ¿no? recuerdo. Madeleine, ¿no? No, Madai. Madair, correcto, adelante. Bueno, yo recuerdo que la palabra Estado también viene del latín status,
Este viene del verbo stare, que significa también estar parado. Y bueno, ahí también mi definición, bueno, el concepto que yo conozco de Estado es que el Estado es una organización política constituida justamente por un conjunto de instituciones. Y estas instituciones son burocráticas de las cuales este ejerce un tipo de monopolio con el uso de la fuerza, que es la coacción, justamente a una población dentro de unos límites territoriales, como un país. Muy bien. Dejaríamos entonces ahí, María Junet Callejas, ya estás anotada, Madair más bien. Dejaríamos ahí las participaciones, creo que ya tenemos un panorama más o menos claro de lo que es el Estado. Te estoy anotando, Madair Junet Callejas. Les voy a pedir que alguien me pueda ayudar en el WhatsApp. Hay gente que está insistiendo en entrar en el primer grupo para decirle que tienen que entrar al último enlace, al enlace del segundo grupo en el que todavía tengo 29 personas. Parece que hay alguna gente que no está muy atenta porque hace un rato alguien decía, voy a entrar al primero o al último enlace, ¿no? Y ahora hay gente, en este momento tengo en el primer grupo 6 personas que están insistiendo en entrar a ese primer grupo que ya está lleno. Lo que habría que decirles, les ruego en el grupo de WhatsApp, es que las personas que quieren ingresar se sujeten al último link que ha sido enviado, ¿ya? Con eso ayúdenme, por favor, alguno de ustedes. Pasen un mensajito por WhatsApp señalando que se conecten a través del último link, los que faltan. Bien. Estamos bien. Vámonos entonces a nuestra presentación. Evidentemente, como ustedes lo han señalado, el Estado deviene este vocablo, este término, esta palabra de la voz latina status, como lo ha dicho uno de sus compañeros, que significa la condición de ser, ¿no? Con esta palabra, los jurisconsultos romanos designaban los atributos de la personalidad jurídica. Es la manera de ser o la situación en que se encuentra una persona o cosa. De la misma manera, respecto de este ente, Daniel Antojoletz refiere que el Estado es la nación política y jurídicamente organizada. Asimismo, el tratadista Guillermo Cabanelas, como ustedes pueden ver en la diapositiva, refiere que es la sociedad jurídicamente organizada capaz de imponer la autoridad de la ley en el interior y afirmar su personalidad y responsabilidad frente a las similares exteriores. León Duguit refiere que en su sentido más general la palabra Estado designa a toda sociedad humana en que existe una diferencia política, una diferencia entre gobernantes y gobernados, o sea, la expresión consagrada, una autoridad política. Finalmente, el tratadista argentino Rafael Bielsa refiere que el Estado puede considerarse en general en dos sentidos en razón de sus elementos constitutivos. Primero, en sentido material, concebido el Estado como el pueblo que constituye una unidad jurídica dentro de un territorio determinado, unidad organizada bajo el imperio de la ley con el objeto de realizar fines públicos de orden jurídico y social. Y segundo, en un sentido formal, considerado como organización jurídica de la sociedad, es decir, como el conjunto de instituciones jurídicas dentro de un ordenamiento político-administrativo con un sistema jerárquico de normas y órganos. Bien, para el día de mañana vamos a ver la forma automática de que puedan ingresar directamente a la reunión. Ahora estamos terminando de admitir a las últimas personas. En este momento tengo 135 personas y me llama la atención que en el primer grupo tengo 101 personas, ¿no? Es decir, ya se habría excedido el límite que plantea el software. Bueno, lo importante es que estamos conectados a través de esta posibilidad de duplicar la sesión. Le agradezco al compañero que nos ha ayudado con esto. Y bueno, prosigamos entonces, volvemos a la presentación. Bueno, los elementos del Estado, que lo había mencionado también uno de los compañeros en forma anterior, ustedes tienen ahí en la diapositiva la población, el territorio y el poder, ¿no? La población
como ustedes inferirán, y además como ya conocen, porque esto es materia que han llevado en primer año, en teoría general, o teoría del Estado más bien, en esa materia, la población es el conjunto de personas que viven dentro de un territorio geográfico y políticamente delimitado, ¿no? En ocasiones se confunde en los conceptos o los términos de pueblo y población. Sin embargo, en esta ocasión nos permitimos aclarar que el pueblo tiene un significado de carácter político, porque supone la colectividad titular de derechos políticos, es decir, la ciudadanía. Cuando se invoca al pueblo, se piensa por lo general en el electorado y en la comunidad que actúa en el marco jurídico político del Estado. Recuerden ustedes, varios de los líderes políticos, no solamente en nuestro país, sino en otros países de la región y del orbe, siempre dicen, no, yo no quiero ser presidente, el pueblo es el que me pide, el pueblo es el que me exige. Esa es parte del discurso político que no solamente se da en nuestro país, sino se da también en otras latitudes, ¿no? Luego, el tema de la población tiene más bien una acepción, un sentido, si ustedes quieren, de carácter sociológico y administrativo. Lo que interesa en este caso para el criterio de población es determinar su número, es decir, la cantidad de población, las edades de la población, las clases y estratos que la componen, su distribución en distritos administrativos, que en nuestro país pueden ser departamentos, provincias, municipios, regiones, ¿no? En el caso de las autonomías regionales, que las vamos a ver más adelante en el desarrollo del programa de la materia. Sus ingresos, por ejemplo, su capacidad adquisitiva, si ustedes ven el trabajo, por ejemplo, que realiza el Instituto Nacional de Estadística, la movilidad horizontal y vertical, el tema de estadísticas, proyecciones, etcétera, ¿no? Bien, tengo todavía un par de personas, 3 personas que están ingresando al segundo grupo. Les agradezco, ya no he tenido solicitudes en el primer grupo, entiendo de que todos ya tienen claro que si recién están pretendiendo unirse, tienen que unirse al último enlace, ¿no? Bueno, en ambos en este momento ya tenemos 138 personas, prosigamos entonces. Luego tenemos el otro elemento que es importante, que es el territorio, ¿no? El territorio es, naturalmente, como ustedes inferirán, la base física, ¿no? O superficie del planeta, parte, porción de ese terreno, en el cual vive y desarrolla su actividad. ¿Quién? Pues la población, que es el anterior elemento que habíamos citado. Esta superficie limitada por el territorio tiene a otros estados como colindantes, ¿no? O como países vecinos, y en algunos casos por las aguas del mar, ¿no? En los países que tienen costa. No es el caso de nuestro país, como ustedes conocen, ¿no? En este territorio, el Estado ejerce su poder y internamente asume la forma de imperium, ¿no? O sea, el ordenamiento jurídico nacional y externamente la soberanía, gracias a la cual se relaciona en un plano de igualdad con los otros estados, ¿no? El criterio de soberanía también está muy en boga últimamente, como ustedes saben. El actual y anteriores gobiernos siempre refieren que Bolivia es un estado soberano, que ningún estado puede inmiscuirse en asuntos internos de nuestro país. Incluso se ha creado un concepto, si ustedes han escuchado, de soberanía alimentaria, ¿no es cierto? Es decir, que como país, como Bolivia, nosotros podamos abastecernos y con seguridad poder cubrir todas las necesidades alimenticias de nuestra población.
Eso en la práctica será evidente. Bueno, ahí podríamos acudir a una opinión crítica, ¿no? Evidentemente, gran parte de nuestra posibilidad de provisión de alimentos se genera en el país, pero hay también otra parte importante, grande, tal vez dirían algunos de ustedes, de alimentos que ingresan del exterior, ¿no? Bueno, el tema, por ejemplo, del contrabando de papa, por ejemplo, de tubérculos del Perú, papa, zanahoria, entre otros también cebolla, eh, es conocido por nosotros, por todos nosotros, los que vamos a los mercados populares, a las Rodríguez, al cementerio. En el mismo Alto hay camiones que llegan del Perú, ¿no? Y bueno, lo mismo sucede con otros países vecinos, ¿no? Donde se identifica la existencia de contrabando, ¿no? De productos argentinos. Ahora, como ustedes saben, la Argentina está en una fuerte crisis y muchos de sus productos en relación a los países vecinos tienen costos, digamos, bajos, ¿no? Es por eso que ustedes, si se van, por ejemplo, a la Tablada, aquí en La Paz, o en el Alto, cerca al cruce de Viache, que también hay otro lugar donde se venden enlatados, licores, etcétera, van a encontrar infinidad de productos, ¿no? Argentinos, por ejemplo, ¿no? Mortadelas, corned beef, enlatados, sardinas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese criterio, volviendo a lo nuestro, ese criterio de soberanía alimentaria habría que ver hasta qué punto como país lo estamos logrando, ¿no? Bien, en esta parte del territorio es necesario considerar que es decir, el territorio, comprende el suelo, el subsuelo, las aguas interiores y exteriores. Estas últimas son las denominadas mar territorial, ¿no? También comprende el espacio aéreo, es decir, el aire que rodea la Tierra, que está encima de la Tierra, denominado también atmósfera, en los límites del territorio, hasta una altura indeterminada. Vale decir, hasta donde el Estado pueda imponer su soberanía. Sobre esta parte, el principio internacional de la extraterritorialidad incluye también los buques de guerra y mercantes, ¿no? Que se encuentran en alta mar o en aguas territoriales de otros estados. Bueno, en nuestro país no tenemos costa, pero hacía determinados recorridos es aprendido, pero a eso se limitaba digamos, participación, nuestra presencia en aguas internacionales, ¿no? Así también se consideran parte del territorio los terrenos que ocupan las embajadas y misiones diplomáticas en países extranjeros. Ustedes han conocido recientemente la crisis que se ha producido en nuestro país hermano, en el Perú, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que en el Perú el presidente ha pretendido cerrar el Congreso, lo que en nuestro país se denomina la Asamblea Legislativa, y bueno, ahí es que se ha generado un problema. Mediante un procedimiento interno, el Congreso peruano ha declarado la incapacidad moral del presidente que estaba en funciones y lo ha defenestrado, ha cesado las funciones, ¿no? Del presidente Pedro Castillo. Y bueno, precisamente ahí es que se ha planteado esta posibilidad de que el presidente pueda en determinado momento refugiarse en la embajada mexicana, ¿no? Algo parecido a lo que ha sucedido
el año 2019 en nuestro país. Entonces, la embajada, los territorios de las embajadas tienen ese criterio de extraterritorialidad, ¿no? Por ejemplo, la embajada, el inmueble, el espacio que ocupa el inmueble, la residencia de la embajada peruana en Lima, en Perú, es a través de una ficción legal considerada más bien parte del Estado mexicano, ¿no? Bueno, el expresidente Pedro Castillo no ha podido llegar a la embajada mexicana en Lima y no se ha podido asilar o en su caso refugiar, ¿no? Entonces, con este ejemplo damos cuenta de lo que es el criterio de extraterritorialidad. Bien, luego tenemos a lo que es, volvemos a nuestra diapositiva, pertinente, el criterio de poder, ¿no? Este es el tercer elemento. Bueno, si ustedes revisan la bibliografía, hay varios autores que coinciden en estos elementos del Estado, pero hay otros que, por ejemplo, le añaden el idioma, ¿no? Nosotros nos acogemos a esta clasificación de los elementos del Estado porque entendemos que en estados como es, por ejemplo, Bélgica, Holanda, hay varios idiomas, ¿no? Y esto sucede también en varios países, en varias naciones del mundo, donde tienen varios idiomas, entonces no sería un elemento excluyente el criterio de la lengua, ¿no? Entonces el poder es el tercer elemento del Estado que se ejerce internamente como imperio y externamente como soberanía. En su forma más simple, el poder se define como la aptitud o capacidad para imponer decisiones de carácter general que afectan al bien común. En el criterio del tratadista Karl Loewenstein, el poder tiene por objeto establecer un equilibrio entre las diferentes fuerzas pluralistas que compiten dentro de la sociedad estatal y ejerce una relación socio-psicológica basada en un recíproco más bien efecto entre los que detentan el poder y aquellos a los que va dirigido. Por esto, Maurice Duverger distingue el poder de imperio, que es la simple dominación por la fuerza material. No hay poder, dice este autor, si los que obedecen por la fuerza material, no hay poder, no hay poder, señala este autor, si los que obedecen no creen que es normal, bueno, justo, legítimo que ellos obedezcan. De donde la noción de legitimidad se apareja con la de fuerza o coacción como elemento de poder. Y bueno, en este momento se me viene a la cabeza la famosa frase, el Estado soy yo. A ver, para participar rápidamente, ¿quién nos puede decir quién ha señalado tal cosa? Estamos hablando del rey Luis XIV específicamente, ¿no? ¿No es cierto? Que en esos tiempos de la monarquía, en realidad el rey era quien hacía y deshacía, ¿no? Entonces, el rey era absolutamente la última palabra en cualquier aspecto de la sociedad, ¿no? Entonces, el rey disponía acerca de la vida, de los bienes, ¿no? Administraba justicia en última instancia de absolutamente todas las personas que estaban por debajo de su reinado, ¿no? En las distintas castas, ¿no? La nobleza, el clero, hasta llegar al nivel más inferior que eran los esclavos, ¿no? Entonces ahí no había posibilidad absolutamente de quejarse, reclamar, apelar, en absoluto. Es por eso que se ha generado a través de Luis XIV esta famosa frase, el Estado soy yo, es decir, que él absolutamente el poder y la administración de determinado espacio geográfico estaba bajo el sino, bajo la definición de una sola persona, ¿no? Bien,
Vamos entonces ahora a la diapositiva siguiente, formas del Estado, ¿no? En el ámbito de la ciencia constitucional se definen estas tres formas de Estado: el Estado unitario, el Estado federal, la confederación y la federación. Es un tema también que está generando cierta actualidad en este momento, más allá de la orientación filosófica o de ideas ideológicas que podamos tener cada uno de nosotros. Se ha generado una iniciativa en el departamento de Santa Cruz, posterior al paro de más de 30 días que hemos tenido recientemente, que todos ustedes conocen, ha sido de conocimiento general a través de la televisión, la radio, las redes sociales, periódicos, etcétera, etcétera. Este paro relacionado con una actividad eminentemente administrativa del Estado, ¿no? Que es el censo, y que a raíz de ese largo conflicto, en determinado momento ha surgido la idea de generar un Estado federal encabezado por el departamento de Santa Cruz. Los cruceños, a través de su comité de defensa, constituido por su comité cívico, la universidad, entre otros actores, han dicho: reevaluaremos nuestra relación con el Estado boliviano, ustedes deben recordar, ¿no? Y bueno, ahí es que ha surgido esta temática del Estado federal, que la vamos a ver de manera muy puntual en esta parte de las formas del Estado. Empero, iniciemos con lo que es el Estado unitario, ¿no? Tres son los caracteres que distinguen a esta forma de Estado, es decir, al Estado unitario. Primero, la centralización del poder político en el gobierno nacional. Estamos nosotros en los hechos, como ustedes verán, en un Estado unitario, ¿no? Hay un poder central que está regido en este momento por el órgano ejecutivo, que tiene su sede en la ciudad de La Paz. Luego, el segundo elemento, la unidad del ordenamiento jurídico, en lo que hace al derecho público y privado. Bien. Y el tercer elemento, la unidad de la jerarquía administrativa a través de una organización que se extiende a sí mismo a todo el territorio. Estos serían los tres elementos. La unidad del ordenamiento jurídico en los hechos significa un par de cosas. Primero, que hay un solo órgano, el legislativo, encargado de sancionar códigos y leyes para todo el país, y que la Constitución, leyes, decretos y resoluciones son de aplicación en todo el ámbito nacional. La unidad de la organización administrativa y de su jerarquía supone su uniformidad, o sea que la administración central, descentralizada, departamental y local tiene similares características en todo el territorio nacional. Los departamentos y provincias en que se divide el territorio carecen de personalidad y tienen una connotación simplemente administrativa. Vean ustedes, respecto de este último criterio, en nuestro país, en Bolivia, estamos avanzando lentamente hacia una autonomía departamental. Como ustedes saben, en nuestra misma Constitución ya se establecen diferentes formas de gobierno, ¿no? Representativas, entre las que están los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales, también están las autonomías regionales y, en su caso, las autonomías indígena, originario, campesinas, ¿no? Entonces, este es el criterio respecto de lo que es el Estado unitario. En cuanto al Estado federal, está formado por un conjunto de estados o provincias federados que poseen autonomía, porque se gobiernan, se administran y se legislan con total independencia. Vean ustedes, este es el matiz que seguramente busca esa demanda del oriente de nuestro país. Veremos si es que eso a futuro se va a plasmar, se va a concretar, o qué es lo que va a suceder, ¿no?
En el Estado federal hay una descentralización política y administrativa, porque cada unidad tiene su asamblea legislativa que legisla para el Estado o provincia, de suerte que la Constitución y leyes de uno pueden ser diferentes a las de los otros. Y cada unidad tiene su organización propia de carácter administrativo que puede variar de los demás. Asimismo, la autonomía de la que gozan los estados o provincias está, sin embargo, subordinada a ciertos presupuestos jurídicos y políticos acordados previamente en la Constitución Federal, que sería la Constitución del país, ¿no? La Constitución macro, si se quiere. Como por ejemplo la forma republicana de gobierno y los órganos y métodos para legislarse, que deben observar absolutamente todos los componentes. En este caso, los estados o provincias federados, ¿no? Componentes, valga la redundancia, de la federación. En otras palabras, en este caso del Estado federal, hay un poder único para ciertas materias, como la nacionalidad, las relaciones exteriores, el comercio exterior, las finanzas públicas, la moneda, los pesos y medidas, los símbolos patrios, la defensa nacional, las fuerzas armadas, el crédito y la deuda pública, las aduanas, los derechos, deberes y garantías de la persona, las bases de la educación nacional, actividades o industrias estratégicas, entre otros, cuya regulación está a cargo del gobierno central o federal. Y hay una pluralidad de poderes en materias que conciernen a los componentes de la federación, como la legislación interna, la administración y justicia de cada región, ¿no? En esta parte, por ejemplo, en el caso de Argentina, que tiene esta modalidad del Estado federal, lo mismo en el Brasil, recuerden incluso ustedes el nombre completo de esta república, ¿no? Es la República Federativa del Brasil. Ahí, en el ámbito competencial, digamos, del gobierno federal, ambos países tienen una bandera única y también tienen una moneda de curso legal único, ¿no? Dentro de todos estos criterios que les mencionábamos respecto de la competencia del Estado central federal, si vale el término. Desde el punto de vista del análisis constitucional, hay en el Estado federal dos niveles claramente diferenciados. La soberanía, que es atributo del Estado en su conjunto, en sus relaciones con el exterior y en la regulación interna de los asuntos de competencia nacional. Y la autonomía, por otro lado, que corresponde a cada uno de los elementos integrantes de la federación, en virtud de la cual se gobiernan, se legislan y se administran con independencia, siempre acudiendo al criterio de igualdad. Bien, el Estado federal tiene sus orígenes en Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Con la Constitución de 1787, la Constitución de Connecticut, que la vamos a ver un poco más adelante, también con cierto detalle. Y este Estado, a raíz de esta Constitución, tuvo su momento producto de una transición entre el Estado unitario y el confederado, que tenía en ambos casos a sus partidarios irreconciliables, ¿no? Había gente que en su momento quería el Estado unitario y otros que decían el Estado confederado, que lo vamos a ver enseguida. Y es de esa manera que, como una especie de transacción, se ha generado, se ha creado, se ha ideado, se han sentado las bases para lo que es actualmente el Estado federal, ¿no? Bien, finalmente en esta parte de esta diapositiva tenemos la confederación y federación, ¿no? La confederación es la unión de estados soberanos que se constituye mediante un pacto manteniendo la independencia de las partes. Según Jelinek, no disminuye la confederación jurídicamente la soberanía de los estados confederados,
sino más bien se obligan estos mutuamente con el fin de conservar su soberanía a ejercitar ciertas funciones. Bajo determinadas circunstancias. La federación se forma por la Constitución, que expresa la voluntad nacional y es una reunión de estados. Vean ustedes la diferencia. O provincias autónomos que juntos constituyen un estado soberano, el estado federal. Los estados confederados tienen derecho de nulificación y de secesión. ¿A qué nos referimos con esto? Y estos dos criterios, nulificación y sucesión, solamente se aplican a los estados confederados y no así a los estados de una federación o estados federales, ¿no? Entonces, la nulificación consiste en que un estado confederado puede oponerse a la aplicación en su territorio de ciertos actos de poder confederado que no sean, según su criterio, convenientes ni oportunos. Por otra parte, el derecho de secesión autoriza a los miembros de la confederación a desligarse de la misma cuando lo estimen necesario. Bien, este sería un pequeño repaso de una temática que ustedes ya han pasado, como les decía, con relación a las formas de Estado, ¿no? Aquí está el detalle precisamente del que les acabábamos de hablar, respecto de los elementos salientes de cada uno de las tres formas, ¿no? Bien. Antes de proseguir, entonces, quisiera consultarles si es que ustedes han podido revisar la lectura que se les ha pasado el día de ayer. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, se pudo. Sí, doctor, se ha podido. Sí, doctor. Bien. Tenemos que definir la forma de que ustedes puedan sujetar a evaluación este controlcito de lectura que se les ha dado de la Carta Magna, ¿no? Que es una de las primeras constituciones, una base constitucional primigenia, digamos, que siempre se analiza en el estudio del derecho constitucional, ¿no? Entonces, la Carta Magna de Juan Sin Tierra, ¿no? En ocasiones en nuestro país algunos legisladores o autoridades públicas dicen nuestra Carta Magna, ¿no? No es la referencia, no es la precisión más exacta, ¿no? Ustedes, futuros jurisconsultos, estudiantes de Derecho, tienen que tener precisión en la terminología que utilizan, ¿no? Cuando quieran referirse a la norma fundamental de nuestro país, tienen que señalar la Constitución Política del Estado, ¿no? Está bien que gente que no tenga conocimiento específico se refiera como Carta Magna, pero como ustedes han visto, la Carta Magna es un referente en el estudio del derecho constitucional y desde la Carta Magna al presente ya han pasado, como ustedes saben, más de 800 años, ¿no? Entonces, me gustaría conocer opiniones. ¿Quieren ustedes hacer un resumen? ¿Quieren hacer un esquema? Ahora, naturalmente no les voy a pedir que me pongan todas las instituciones que están creo que son 8 hojitas, ¿no? Rápidamente. Eso se puede leer en media hora. Es por eso que lo han podido revisar todos. Entonces, tal vez podríamos hacer un pequeño esquema en el que ustedes traduzcan los elementos que les han parecido más llamativos, ¿no? de la Carta Magna de Juan Sin Tierra. A ver, escucho opiniones. No sé si es que estas personas que están pidiendo hablar tiene que ver con este tema o con el anterior. De todas maneras, a ver, Junet Callejas, perdón. Sí, doctor. Bueno, yo también hice la lectura, el cual pude darme cuenta que, bueno, como un contexto también, esta Carta Magna fue producto de
de en sí el pueblo quien se lo pedía. Bueno, en los primeros artículos también pude notar que, sobre todo en el primero, que hubo como ya una libertad eclesiástica, en la cual a la iglesia se le daba la libertad de sus derechos y libertades y todo. También así a los hombres les hacía libres de su reino. Pero en esta parte no se me confundió un poco, ya que el reino en ese tiempo se entendía como a la aristocracia y a la iglesia. Luego también nos dice que en esos tiempos, justamente como Juan heredó el reinado a través de su hermano. Y Junet, eh, Junet, ahí te voy a cortar, por favor. En realidad no estamos entrando en materia, no estamos entrando a desgranar la Carta Magna en este momento, ni a vertir criterios sobre su contenido, o que esta parte me pareció interesante, que el pueblo lo ha pedido, que estas figuras me parecen interesantes. No, lo que les había consultado, Junet, es cómo es que ustedes quieren que se pueda evaluar este controlcito de lectura. Yo estoy viendo en el chat muchas personas que están sugiriendo un resumen, ¿no? Entonces, me parece interesante el tema del resumen. Hay otros que dicen esquema. Esquema es más práctico. Bueno, está abierta la posibilidad de hacer un resumen, un esquema, no sé, un diagrama de flujo, o tal vez un mapa conceptual. Sin embargo, me parece que el criterio básico, como les decía, es resaltar algunos elementos de lo que es el documento de la Carta Magna, y fundamentalmente detallar algunos elementos, partes que les ha parecido a ustedes más llamativo, más interesante, ¿no? Entonces, ese es el espíritu de la consulta, Junet. sí, está bien, doctor, me confundí, perdón. Tú, por ejemplo, ¿qué quisieras hacer, Junet? Bueno, doctor, un resumen, de verdad, para también aplicar quizá criterios, un criterio mío, o no se podría, doctor. Está bien. Ya. Doctor, Sí, la palabra, adelante. doctor. Adelante. Doctor, perdona, doctor. Buenos días, Gonzalo Salas le habla. Una consulta, doctor. Quería solicitarle el permiso si se puede hacer una pequeña encuesta en el WhatsApp, así para ver si gana esquema, mapa conceptual o resumen. Con su permiso, doctor. Sí, podemos hacerla. Sin embargo, antes de eso, ¿o quieren que hagamos en esta oportunidad un ejercicio abierto? ¿No? Podría ser, doctor, Sí, perdón. doctor, sería mejor. Chino. Como mejor lo considere usted, de la manera en que cual nos pueda evaluar y conocer así en parte a la comunidad estudiantil, doctor. Ya, creo que hay consenso. Entonces, vamos a permitir por esta vez apertura en la forma de presentación del control de lectura. Abierto, ahí Valerie me has puesto con H. Abierto es sin H, ¿no es cierto? Los abogados tenemos que tener buena ortografía. Entiendo, pero que en el tema de chat y demás no hay ortografía, ¿no? Entonces les decía, lo haríamos abierto en esta oportunidad. Los que consideren que es más conveniente hacer un resumen, hagan un resumen. Los que quieran hacer un mapa conceptual, un mapa mental, también pueden hacerlo. Los que quieren hacer un esquema de la misma manera, en esta oportunidad entonces está abierta esa posibilidad, ¿no? Doctor, una consulta, ¿tendría que ser a mano o podría ser de forma digital? Y yo prefiero que lo hagan manuscrito, ¿no? Entonces, para evitar copias, ¿no es cierto? Ustedes saben, en este momento ponen en Google Carta Magna y les salen miles de cosas, ¿no? Entonces, yo quisiera en realidad que el control de lectura que estamos haciendo tenga su producto, o sea, les quede algo a ustedes y no simplemente googlear y copiar, ¿no? Que es la forma más fácil, pero que en realidad no les genera a ustedes ni una idea básica de lo que es el documento en cuestión. Entonces, vamos a pedirles de que sea un trabajo realizado a mano, ¿no? Los estudiantes que han estado conmigo, bueno, ustedes están en segundo año, no han pasado clase conmigo, pero esa es una característica de mi planteamiento de docencia, que las cosas
los trabajos se puedan hacer manuscritos, ¿no? Doctor, eso entonces, adelante. Doctor, si este tipo de trabajo va a ser de manera inmediata o para el día de mañana, doctor. Tal vez podríamos darles ahora al final de clase un tiempo para que ustedes puedan trabajar, un tiempo corto, y después lo complementan en el día y les parece que tal vez podrían ser un par de planas, ¿no es cierto? O hasta 3 planas estaría bien, hoja y media. Bueno, doctor, como mencionó también, ya sea de forma resumida, esquema o mapa, ahí ya entra la consideración, ¿no?, de cada estudiante de qué contenido, cuánto contenido entraría. La consulta está, doctor, en qué tiempo vamos a tener. Final de la clase, después del mediodía, de la noche. Bien, vamos a, como quiera que se puede presentar esquema o mapa conceptual, eso tal vez podría entrar hasta en una plana, ¿no es cierto? Vamos a dejar abierta la extensión del trabajo, pero naturalmente si es que hay un estudiante que me presenta el control de lectura, se pone a hacer 5 minutos antes del momento límite para su presentación, eso se va a notar, ¿no? Si me presentan un mapa conceptual con 3 iconos locos que no dicen nada, eso pues naturalmente no tendrá ningún valor. O si me presentan un resumen de un párrafo y medio, que más o menos es la cuarta, quinta parte de una plana, también uno se da cuenta, ¿no? Entonces, háganlo de la mejor manera, ¿no? Tampoco les digo que me presenten 20 hojas, ¿no? Pero vean de que sea lo más completo posible y que esté básicamente en base a este criterio de hacer un pequeño resumen y resaltar los elementos que a ustedes más les han llamado la atención. Entonces, lo que podríamos hacer esta vez que ustedes puedan presentar este trabajo hasta la medianoche de hoy, ¿qué les parece? Estaría bien, doctor. Me parece perfecto, doctor. Doctor. Estaría bien, doctor. Bueno, vamos a hacer por la plataforma Moodle, ¿no? Entiendo que todos tienen sus usuarios ahí. Ya tenemos nosotros el enlace de la materia ya. Ahí vamos a incorporar el plan de la materia. Y ahí también, por ejemplo, hemos estado subiendo los links de las reuniones que hemos estado llevando adelante. Con varios de esos links hemos tenido problemas, pero espero que con esta modalidad que estamos adoptando, por lo menos esto hasta que se reabra la universidad, ¿no? Una que se reabra la universidad, ya todos generaremos nuestros reclamos, nuestras solicitudes al área de sistemas y fundamentalmente al de TIC, para que tal vez podamos ya reutilizar la plataforma Zoom que tiene licencia la universidad, ¿no? Pero de momento vamos a estar trabajando de esta manera. En el caso de la herramienta de videoconferencia, con la pantalla duplicada, como ustedes están viendo. Entonces, vamos a habilitar la plataforma Moodle para que ustedes puedan presentar hasta las 12 de la noche del día de hoy. Me parece perfecto. Gracias, doctor. Respecto al tema que mencionó, quisiera hacerle una consulta, doctor. Sí, adelante. Bueno, siguiendo, podemos estar así como hoy mismo estamos desarrollando la clase con 2 links, o como también se estaba mencionando de que internamente entre nosotros podamos hacer una suscripción hasta que dure el tema de la clase, porque esto va a durar entre enero y febrero, para no estar con estos contratiempos. Mientras tanto, como una solución alterna, está bien esta modalidad que estamos, pero también quisiera sugerirle si estaría bien poder hacer una suscripción interna entre nosotros, cosa que estemos ya todos en una reunión, doctor. Ya, Alejandro, sobre lo que tú refieres, la verdad es que yo no me manejo con el tema de aportes para algún elemento común que podamos utilizar todos, o para este caso una suscripción de Zoom, de Meet, de lo que fuese,
porque eso a veces se malinterpreta, ¿no? En alguna ocasión he escuchado, no, tal docente nos ha pedido 5 bolivianos que dice que es para tal cosita, para fotocopias o para tal elemento, etcétera, etcétera. Entonces yo la verdad que no, prefiero no canalizar esta posibilidad. Veremos si es que durante este tiempo podemos estar con esta pantalla duplicada. Tampoco conocemos la realidad económica de todos y cada uno de los participantes. Y yo he tenido, en el tiempo que estoy en la facultad, he tenido estudiantes que, por ejemplo, venían a pie desde Viacha, ¿no? Cuando había clases presenciales a la facultad. Entonces, yo no me animaría a pedir. Ahora tú tal vez dirás, no daremos todos, daremos unas 20 personas, digamos, ¿no? A un boliviano, a 5, a lo que fuese. Vamos a tratar de momento de evitar esta posibilidad. Yo inclusive cuando pido trabajos en físico, en ocasiones les autorizo hasta utilizar hojas recicladas, ¿no? O cuando hacíamos trabajos grupales me dicen, no, doctor, yo le voy a traer empastado con letras doradas. No, o sea, yo les digo, lo único que yo necesito es una grapa en las hojas que ustedes han trabajado, o en el mejor de los casos, si ustedes quieren, un anillado, o la forma más sencilla posible. A mí no me interesa que eso venga con letras de oro ni nada, sino me interesa el contenido. Entonces, este es el enfoque de la materia, tratar de no generar ningún gasto adicional a los estudiantes, ¿no? Entonces, eso por favor considérenlo. De momento vamos a trabajar en esta modalidad y esperemos que sea lo más antes posible que podamos superar los problemas que hemos tenido con las herramientas informáticas que nos provee la universidad. Bien, tengo un grupo de personas importantes, no sé si es que quieren hablar sobre el tema. Diana Pérez, ¿quiere decir algo? No, ya se ha bajado. Santos Campos. Sí, adelante. Doctor, buen día, doctor Luis Fernando. Doctor, una consulta. En cuestión, cuando vamos a enviar lo que es el trabajo, ¿lo vamos a hacer lo que es en PDF o en JPG lo enviamos a la plataforma del Moodle? Creo que anteriormente hemos estado trabajando con Moodle y admite ambas posibilidades, ¿no? ¿Ustedes qué consideran? ¿Haríamos PDF o JPG o en Word también, no? Cada uno que lo vea la posibilidad, doctor, porque algunos a sus aplicaciones no envían, entonces que vean la posibilidad de que manden en PDF o sea en Word, doctor, que no sea restringido, por favor, doctor. Ya, no es difícil sacarle una fotito a las hojas con las que ustedes trabajen y a ver, eso lo incluyen en un PDF, en un JPG o en una base Word, ¿no? Eso está abierto. Como dice Alex, tal vez cada uno vea el tema de sus requerimientos. Yo entiendo, por lo menos en lo que he visto en anteriores experiencias, en el uso de Classroom, de Moodle, no hemos tenido inconveniente. Entonces está abierta también la posibilidad de que ustedes puedan mandar en el software que sea más conveniente para cada uno. Bien, Santos Campo, entonces, creo que ya no quiere decir nada. Alejandro. Perdón, doctor. Sí, estoy tratando de seguir el listado de la gente que ha levantado la mano. Alejandro Chino, ¿quiere decir algo? ¿Ya está? Doctor, sí, está aclarado ya con respecto a la entrega y demás. Va a disculpar, no me olvidé bajar la mano. Muy bien, Alejandro, no te preocupes. María Aspi. Sí, buen día, doctor. Disculpe, doctor, no sé si son todos, pero en mi caso no me han habilitado el módulo hasta el momento. Me dice que no me puedo inscribir yo misma al curso en Moodle. Entonces, no sé si todos tienen el mismo problema. En caso de que sea así, creo que sería bueno que hablemos a sistemas, ya que creo que todavía no nos han habilitado a todos. Estoy viendo en el chat también algunas personas que reportan lo mismo. Entonces, vean la forma con sistemas de actualizar su usuario y su acceso al Moodle. De todas maneras, vamos a pasar también por WhatsApp y en la misma plataforma Moodle,
vamos a pasar mi correo electrónico para que ustedes, en el caso de tener algún inconveniente con el Moodle, puedan enviarlo a través de ese otro canal, ¿no? Está bien, doctor, muchas gracias. Ya. Stephanie, Laura. Nada, buenos días, doctor. Era la misma situación. Lo malo es que yo llevo intentando días ya insistiendo a sistemas y no me dan la solución, o sea, de acceso al módulo. Solo eso, doctor. Por favor, lo del correo. Gracias. Habilitaremos el tema del correo para que no tenga inconveniente. Patricia Noemí Calle. Sí, ya ha bajado la mano. Seguramente tenía que ver con algo de lo que ya hemos hablado, ¿no? Sí. Adelante. Sobre el estado de... Ah, claro, adelante, volviendo a la temática de materia. Antes de eso, por favor, tengo dos personas más. Patricia Noemí Claure, creo que ya no desea decir algo. Y James, sí, sí. Ah, excelente. Antes de eso te decía, Patricia, quisiera cerrar esta parte de los requerimientos, de la forma de entrega del trabajo. Creo que James Burgess está queriendo decir algo. Sí, doctor, si me escucha. Sí, adelante. Acabo de ingresar a la plataforma de Moodle. Me habilita, sin embargo, para el curso de verano, pero me aparece que no se puede matricular en este curso, es decir, no voy a poder subir el archivo. Sugeriría, por favor, que se mande directamente a su correo, doctor, para evitar ciertos inconvenientes. Ya, está bien, James. Entonces, como habíamos quedado, se les va a pasar también el correo para que puedan enviarlo sin mayor inconveniente. Lo cierto es que en esta etapa de receso, si vale entre comillas, estamos teniendo muchos problemas y la verdad es que yo no quisiera que esto siga, porque caso contrario tal vez vamos a tener que pensar de hacer un corte. Y eso, teniendo el tiempo tan corto con el que contamos, creo que no sería lo más aconsejable, ¿no? A ver, ojalá no se nos vayan presentando mayores inconvenientes, más aún cuando no tenemos un apoyo muy decidido de determinadas áreas de la universidad. Alejandro Chino, enseguida vengo contigo, Patricia Noemí, volviendo a nuestro tema, ¿ya? Alejandro, adelante. Doctor, gracias. Disculpe la molestia. Ya que muchos compañeros están presentando este problema, sugeriría, doctor, también para los compañeros, no sé si están de acuerdo, de que se pueda habilitar un Classroom, doctor, y enviar ahí directamente a los trabajos. No sé, doctor, lo dejo como sugerencia para usted y los compañeros también. Ya. No vamos a abrir muchas puertas para entregar el trabajo. Creo que he sido claro en sentido de que se va a presentar con Moodle. Tal vez me pueden ayudar haciendo una encuesta de quiénes son los estudiantes que tienen Moodle y quiénes no. Eso para un poco tener una idea más clara. Los compañeros que trabajan en este tema de WhatsApp, si pueden habilitar una encuesta sobre quiénes tienen Moodle y quiénes no. Pero como te decía, para no abrir mucho los canales de ingreso o de entrega del trabajo, creo que está claro, los que puedan subirlo a la plataforma Moodle lo van a hacer y los que no lo van a enviar vía correo electrónico. Ahí creo que nos aseguramos que todos puedan hacer llegar su trabajo. Habilitar Classroom o Teams o otras herramientas para este fin, me parece que no, les puede generar alguna confusión, ¿no? Y en su momento lo que queremos evitar es precisamente esto, ¿no? Lo que se quiere asegurar es que haya la mayor claridad posible. Entonces, la entrega del trabajo es a través de Moodle y si alguien tiene algún inconveniente directamente lo manda al correo que les vamos a hacer conocer también. ¿Ya? Finalmente, Saúl Osco.
Doctor, buenos días, compañeras, compañeras, buenos días. Me acabo de fijar el Moodle, doctor, y somos 55 personas quienes estamos inscritos en la materia. 55, ¿ya? Sí. El resto vea de regularizar ese tema porque va a ser importante. No solamente en este trabajo vamos a utilizar Moodle, sino también en otras actividades. El tema de del examen parcial y del examen final lo vamos a hacer en forma presencial, ¿no? Yo ayer que estuve en la facultad, se está autorizando el ingreso a la facultad para dar las pruebas, ¿no? Eso es algo que también habíamos tocado inicialmente, habíamos dicho vamos a dar en la plataforma Moodle, pero en este caso se les plantea esta posibilidad, se hace esta modificación de que ambas pruebas van a ser presenciales en la misma facultad, ¿ya? Eso entonces, por favor, es importante que tomen nota. Reitero, la presentación del trabajo a través de Moodle, y si alguien persiste con algún inconveniente hasta la tarde, pueden enviarlo por el correo electrónico que yo les voy a pasar. ¿Ya? Con eso entonces cerramos y volvemos a el avance de materia, para lo cual voy a ceder el uso de la palabra a Patricia Noemí. Sí, correcto. Bueno, la república es una forma de gobierno que se basa en lo que es la res pública, ¿no? De la antigua Grecia. ¿Y qué significa esto de la res pública? Es la cosa pública, el manejo de la cosa pública, ¿no? Entonces, son simplemente denominaciones. Ustedes verán que en la mayor parte de los países de la región se maneja el criterio de república, ¿no? Es el caso del Brasil, la República Federativa del Brasil, el caso de la Argentina, la República Argentina, la República de Chile, ¿no? Entonces, en el caso inclusive de Venezuela, que tiene una orientación ideológica parecida a la de nuestro país, se maneja el criterio de república, ¿no? Básicamente es una forma de gobierno en la que el cargo de jefe del Estado está en manos de un presidente, ¿no? Que se elige por votación a través de una elección nacional, ¿no? Ustedes verán que este criterio de lo que es república guarda mucha relación con lo que sucede actualmente en Bolivia, ¿no? Sin embargo, ya les decía, es un tema de denominación que ha surgido a través de la Asamblea Constituyente y de la puesta en vigencia de la Constitución Política del Estado de fecha 7 de febrero del año 2009, donde ya se ha adoptado esta nueva denominación que es Estado plurinacional, ¿no? Entonces, ese es el criterio que han planteado nuestros constituyentes y que luego ha sido aprobado por la misma población a través de un referéndum, ¿no? En los hechos simplemente sería un tema de denominación, ¿no? O de nomen juris, si ustedes quieren, en este caso de un país. La mayor parte de los países se han inclinado por utilizar la denominación de república, y a pesar de que tiene los mismos elementos constitutivos y el mismo basamento doctrinal, en nuestro país se ha definido por utilizar la denominación Estado plurinacional, ¿no? Además, en base a las 36 etnias que hay en nuestro país, ¿no? Y los 36 idiomas también que tenemos. Eso sería entonces, Noemí, en los hechos se trata simplemente de un criterio de denominación, ¿no? Listo, no hay de qué. Pasemos entonces ahora al siguiente punto.
Estoy viendo los chats. Sí, bueno, hay gente que me dice lo más factible es el chat. Bueno, ya hemos quedado en eso. Hasta que les habiliten el Moodle, dice María Aspi. James también dice James Burgues que el correo es lo más práctico. Bueno, y en el otro grupo, a ver si es que hay algún elemento más que considerar. Bueno, es sobre lo que ya habíamos definido, ¿no? Resumen, dice. Yubinka Silva dice, no sale la materia en módulo, debe ser porque tal vez no está inscrita. Paola Wando dice que quieren enviar al correo, y ya les hemos dicho, vamos a habilitar módulo y también correo electrónico, no va a haber problema. El correo electrónico ya garantiza que todos puedan hacer llegar su trabajo, ¿no? Entonces no habría problema. Igual Paola dice que no le sale la plataforma en Moodle. A ver, vean ese tema de inscribirse o de regularizar su inclusión en la plataforma Moodle, ¿no? Bueno, antes de proseguir, Luis Fernando Flores está pidiendo hablar. Adelante, Luis. Doctor, bueno, no sé si es que pasa conmigo o también con los compañeros que están en lo que es en el primer link, pero no se les escucha lo que es a los compañeros que intervienen o que se llama que participan del segundo link. No sé si es solamente problema mío o también de los demás compañeros de este grupo. A ver, el resto de gente del primer link escucha a los del segundo y viceversa, ¿no? Doctor, ¿cómo que no se escucha, doctor? Al segundo grupo del link, doctor, no se escucha. Ya, bueno, sí, debe ser porque esto es una especie de espejo, ¿no? Estamos trabajando con una conexión duplicada. De todas maneras, yo les voy a pedir un poquito de paciencia con ese tema. La verdad es que hemos estado explorando estos días varias opciones. Yo he estado inclusive anoche viendo varias otras posibilidades, revisando algunas sugerencias suyas y bueno, lo óptimo que hemos encontrado es esto, ¿no? Si es que hay alguna participación muy puntual de algún compañero que no lo están escuchando, pues no veo que eso sea un gran problema. Como les digo, tendremos un poquito de paciencia con ese tema. Lo importante es que en el grupo grande, en el primer grupo, creo que se escuchan todos y tengo un grupo más pequeño de 34 personas en este momento. No, 42. Que se escuchan igual ellos en su grupo y no escuchan al grupo, al primer grupo, si vale el término, ¿no? De todas maneras, todas las opiniones también yo las trato de retroalimentar para ambos grupos y de esa manera salvaríamos este tema hasta que podamos volver al uso de nuestra herramienta institucional, que en este caso es el Zoom, del cual sí tenemos licencia como universidad, ¿no? Eso es lo que les puedo decir, simplemente un poco de tolerancia. Ya les digo, si es que hay un elemento saliente, importante, que se ha mencionado en alguno de los grupos, yo siempre estoy tratando de retroalimentarlo para todos, ¿no? Eso entonces, por favor, vámonos ahora nuevamente. Haremos, por favor, nos tomaremos un poquito de agua, haremos un breve break de unos minutitos, ya generalmente lo hacemos de 10. Entonces, hacemos esta pausa, ¿ya? Creo que sí, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.
Bien, proseguiremos entonces, por favor. ¿Está bien, doctor? Sí, doctor, se les recepciona. A lo que es, veamos, quiere en sus inicios, en lo que es la antigüedad y la Edad Media, ¿no? Naturalmente, nuestra disciplina no aparece de manera, digamos, visible antes de lo que es el siglo XIX, ¿no? Como una disciplina autonómica, o autónoma más bien, y sistemática. Sino a través de pueblos, asimismo el pensamiento de los juristas que hicieron una práctica cotidiana dentro de la incesante lucha para obtener la libertad, fundamentalmente, y las garantías de los derechos de los ciudadanos. Vean cómo ha evolucionado esto al presente, inclusive con lo que es la actual configuración de lo que son los derechos humanos, ¿no? Prácticamente es una temática diaria, el tema de los derechos humanos, ¿no? Vean ustedes, en nuestro país permanentemente se está hablando de esto, de los derechos humanos, de los derechos de género, de determinados estratos sociales, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo que llama la atención, como en un inicio ya los pensadores, los juristas han ido estableciendo algunas bases para lo que hoy tenemos como derecho constitucional y algunas de las ramas, digamos, coligadas o relacionadas con nuestra ciencia. En los estados teocráticos de Oriente, como ustedes tienen en la diapositiva, la ley tuvo en su momento un carácter eminentemente religioso y en determinado momento se confundía la voluntad divina y esta a su vez era interpretada por profetas, magos, reyes e inclusive legisladores, ¿no? El tratadista Maurice Duverger que estos hicieron creer al principio que eran dioses, después que eran descendientes de un dios y más tarde que eran elegidos de un dios. Volviendo al criterio de las monarquías, ustedes saben que en su momento se decía de que el rey era un elegido por Dios, ¿no? Es decir, que imperaba un carácter sagrado en estas personas que tuvo una especie de mutación o de traslado a sus funciones también. En los hechos, en este tiempo se dio una especie de sacralización del Estado, que es en cierta medida la parte cúspide o la culminación de esa evolución. Estos pueblos en su organización política carecían de textos denominados constituciones propiamente dichas. Es así que los códigos Hammurabi y de Manú y las leyes mosaicas daban el marco jurídico fundamental a estas sociedades, ¿no? Nos referimos a los estados teocráticos de Oriente. En Grecia, en los siglos 6 al 4 antes de Cristo, aparece lo que puede considerarse, en cierta manera, un sistema político constitucional, basado en la democracia directa que se practicaba
en las asambleas, ¿no? que en griego se denomina eclesías, ¿no? Hay actualmente una corriente cristiana que precisamente maneja este término, ¿no? De eclesía, con el respeto naturalmente de todas las orientaciones religiosas que pudieran haber. Sin duda, en el curso deben haber la más variopinta posibilidad de adscripción religiosa, ¿no? Deben haber cristianos, deben haber católicos y de otras denominaciones, y deben haber también laicos o gente que no tiene una adscripción ideológica, ¿no? Recuerdo que hace un tiempo algún político decía, no, yo soy ateo. Entonces, dentro de nuestra configuración constitucional también está esa posibilidad, ¿no? De libertad de creencia. Bien, entonces, en estas asambleas o denominadas eclesías en griego, los ciudadanos, ojo, que los ciudadanos eran una minoría, deliberaba sobre los asuntos públicos y también tenían acceso a las funciones del Estado. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, doctor, disculpe por molestarlo. No se presenta, no se puede visualizar las diapositivas, doctor. Ya, a ver, haremos la revisión correspondiente. Ahora sí, compañeros. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, ahora sí, doctor. Ya, muy bien, gracias. Proseguimos entonces. Es así que en Grecia, Solón, considerado uno de los 7 sabios de Grecia, legisló en Atenas y promulgó una constitución democrática. Por su parte, Clístenes, abuelo de Pericles, legisló también en Atenas. Estableció el gobierno democrático y el ostracismo. Dracón fue otro ateniense que a fines del siglo VII instituyó una legislación severa. Por su parte, Roma se distinguió precisamente por sus instituciones jurídicas, como ustedes además ya saben, porque han llevado derecho romano, ¿no? Durante muchos siglos no cesaron de evolucionar, dejándonos lecciones imperecederas, ¿no? Muchas de las instituciones del derecho romano están todavía en vigencia en varias de las legislaciones, ¿no? Muchos elementos están plasmados en nuestra legislación vigente. Sin el ánimo de ir muy lejos, en el Código Civil, por ejemplo, la usucapión, entre otros, está legislada en nuestro texto normativo civil, ¿no? La Constitución republicana del siglo III a.C. nace en Roma. Y de esta manera se genera lo que es el derecho público como una rama separada del derecho general. La obra La República y las leyes de Cicerón es un estudio sobre las formas de gobierno y sobre las instituciones constitucionales romanas. El hebreo, en este caso viéndonos a Medio Oriente, fue el primer pueblo de la antigüedad en que se desarrolló el constitucionalismo y el primero en limitar el poder secular mediante la ley moral, ya que los profetas atacaban a los gobernantes que abusaban de su poder, actuando como opositores del orden establecido. Así, entre los primeros cristianos, San Pablo habló de una ley natural por encima de las leyes positivas, como lo habían hecho en Grecia antes que él los estoicos. Durante la Edad Media, la autoridad y la ley vuelven a adquirir un origen de deidad o divino.
y no hay distinción entre derecho público y privado. Así, de esta manera, ustedes verán que no existen, por consiguiente, normas constitucionales propiamente dichas, ¿no? Al haber vuelto a una vertiente, si se quiere, divina, ¿no? O religiosa. Sin embargo, en esta época, la ciudad antigua se transforma en nación moderna a través de las confederaciones, señoríos patrimoniales y estados regionales. Además, en las concesiones hechas por los señores a sus vasallos, estamos hablando de la Edad Media, de la época del feudalismo, a través de estas concesiones, límites para el ejercicio de la autoridad feudal. En esta parte también se encuentran resabios elementos de las modernas normas constitucionales. En el caso de Inglaterra, ya yéndonos al siglo XIII, encontramos un desarrollo, una evolución en el derecho público y derecho constitucional en Inglaterra. E inclusive antes, en un lento proceso que condujo a la creación de conceptos e instituciones universalmente aceptados ahora. Allí cobraron su forma actual el Parlamento, ¿no? Denominado también Congreso. En nuestro país, Asamblea Legislativa Plurinacional. También el habeas corpus, ¿no? En nuestro país conocido como acción de libertad. Los derechos civiles y políticos, así como otras instituciones que dan sustancia al sistema democrático de gobierno. Y es precisamente en esta parte que se expide por el rey Juan Sin Tierra, el 15 de junio del 1215, la Carta Magna, de la cual ustedes están haciendo lectura y van a presentar un trabajo. Y esto es precisamente cómo se emite la Carta Magna a raíz de la presión ejercida por los súbditos. Este documento es considerado el origen, el basamento de las libertades inglesas, ya que sus disposiciones fueron las primeras en limitar la monarquía absoluta, que más adelante se transformó en monarquía constitucional hasta nuestros días, ¿no? Ustedes saben que recientemente ha fallecido la reina Isabel y ahora está en ese puesto su hijo, ¿no? El rey Carlos, ¿no? Ex esposo de Lady Di, de la princesa Diana. Bien. Para controlar el cumplimiento de esta Carta Magna, se formó un consejo de 24 varones que, traducido del anglicismo al español, se dice que parlamentaban, ¿no? Con el monarca, es decir, hablaban, tenían intercambios con el monarca, con el rey, transformándose este cuerpo con el tiempo en el parlamento actual, ¿no? Asimismo, en su contenido, el artículo 14 de la Carta Magna establece que ningún tributo se establecerá en nuestro reino sin el consentimiento del Consejo Común de nuestro reino, a no ser para el rescate de nuestra persona, es decir, del monarca, para armar caballero a nuestro hijo primogénito y para el ajuar de nuestra hija mayor. Vean ustedes, aquí encontramos una redacción, si vale el término, de esos tiempos, ¿no? Bastante especial en su contenido y también con algún criterio de reiteración. Doctor. Sí. Una consulta, doctor. Según el PDF que nos mandó, yo leí que nos habla de 25 varones, pero ahorita menciona 24. Sí, debe ser un error de transcripción. Fueron 24. Gracias, doctor. ¿Ya? Eso. Ahora,
Vean ustedes esta disposición respecto a una carga impositiva tributaria. Lo que pretendía es acabar con los abusos del soberano que imponía a sus súbditos, a su real saber y entender, las contribuciones que él quisiese, ¿no? Esta es parte del origen de la prescripción constitucional, que ningún impuesto es obligatorio si no ha sido aprobado por el Congreso, ¿no? Hay una máxima jurídica que dice que no hay tributo sin ley previa, ¿no? Asimismo, el artículo 46 de la Carta Magna disponía que nadie podrá ser arrestado, aprisionado ni desposeído de sus bienes, costumbres y libertades, sino en virtud del juicio de sus pares, según la ley del país. Es así que se disponía que los varones debían ser juzgados por los varones y no por jueces de la corona, y de acuerdo a las leyes vigentes en el país. Se considera a este artículo como un antecedente remoto del habeas corpus, ya les decíamos, actualmente denominado en nuestro país acción de libertad, que es un elemento central del derecho procesal constitucional que tiene que ver con un recurso, una acción que se presenta ante algún procesamiento o persecución indebidos, ¿no? De esta manera, se ha establecido en los textos constitucionales, como el nuestro, que nadie puede ser detenido, arrestado ni puesto en prisión, sino en los casos y según las formas establecidas por ley, requiriéndose para la y sea además establecido o intimado por escrito. Bien, nos toca ahora entonces ver la petición de derechos. Vamos a abrir este tiempo para que ustedes puedan avanzar en el trabajo que deben presentar hasta la medianoche de hoy. Entonces, vamos a dejar la clase en esta parte. Mañana vamos a proseguir con la petición de derechos y de todas maneras, cualquier elemento adicional que pudiese surgir o alguna consulta, estamos todos adscritos al grupo de WhatsApp del curso, ¿no? Entonces, se les recomiendo de que hagan con tiempo este pequeño trabajo y lo puedan presentar oportunamente también hasta la medianoche de hoy. Alex, adelante, ¿qué es lo que quieres decir?